Buenas tardes, hermanos. Me da gusto ver a los que pudieron llegar conscientes de que son muchos hermanos que están desde casa, y nos alegramos mucho de que así sea, que estén en casa, y de esa forma sí estamos unidos en un mismo espíritu, en la distancia pero en un mismo espíritu. Me gustaría agregar solamente, hermanos, para conocimiento de ustedes, mañana con la ayuda del Señor comenzamos los trabajos de poner insulación o aislamiento en el ático. Ya se compró el material, $500, nada más en el material. Así que mañana se va a preparar, que hay que hacer un pequeño sendero para caminar arriba y rentar la máquina y así sucesivamente. Les comparto esto porque sepan en qué se gasta el dinero, porque el dinero se gasta, y en segundo lugar para que sepan de que cada vez vamos a tener el mejor clima aquí dentro de la casa del Señor. Vamos a ir a hacer oración, si me acompañan, y vamos a pedir al Señor que así como nos dirigió en el tiempo anterior, nos pueda dirigir de manera especial en este. Padre amado, gracias porque nos ha permitido llegar a su casa, congregarnos, oh Dios. Suplico porque la dirección de su Santo Espíritu pueda ser muy evidente con su siervo y con cada uno de los que escucharán o recibirán la palabra, incluyendo a todos aquellos que están en casa. Rogamos esto, Padre, en el nombre y en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Miércoles con Jesús. Y todavía algunos me preguntan, ¿hasta cuándo? Yo les digo, para empezar todo el año. Es la razón de existir de la iglesia. Recuerde que la iglesia no es más ni menos que el cuerpo de Cristo. Que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es la cabeza. Y todo viene de ahí hacia abajo. Por lo tanto, nosotros no solo no tendríamos razón de existir, no existiríamos como tal, sino que además nuestra permanencia depende de eso. De qué tan bien estemos conectados con Jesucristo, qué tan bien conectados podemos estar con Jesucristo, eso va a depender también de cuánto le conozcamos. Y esto tiene por propósito conocer a Jesucristo. Cuando uno conoce a alguien, no se trata de predecir, no, se trata simplemente de conocer. Pero cuando uno conoce a alguien, uno puede anticipar cuál sea la respuesta o la reacción a una determinada pregunta o a una determinada circunstancia. Y alguien dijo por ahí, y estuvo muy en boga, ¿qué haría Jesús? Y ese pensamiento, ese modo para la vida, trabaja si realmente conocemos a Jesús. La idea en todo esto es conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él piensa, cómo Él siente y qué es lo que Él espera de nosotros. Estamos ahora viendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy vamos a ver Jesús y las riquezas. Debo decir que aquí arriba, ahí arriba están los pasajes bíblicos consultados, pero se va a basar esencialmente en esto. También les quiero comentar para los hermanos que están en casa y nos ven a través de Facebook, probablemente, o si no se hubiesen dado cuenta más bien, ya han sido publicadas las citas bíblicas, entonces no tienen que apurarse o urgirse tanto en ello, sino más bien dedicarse a concentrarse en la palabra. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Son tan pocos versículos que para comenzar voy a leerlos completos. Si alguien tiene su Biblia, quiere hacer el seguimiento en ella, siéntase libre de hacerlo. El rico insensato tiene por título este pasaje de las Escrituras. Versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma,
alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Ahí está el resumen de la historia. Y para comenzar, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es usted rico? No de apellido rico, tenemos familia rico, de apellido rico. Estoy hablando de ese rico de adinerado. Afortunados somos todos, pero bueno, afortunados de tener una fortuna, un gran patrimonio económico o financiero. No sé qué esté pensando honestamente. Pero lo cierto es que el día de hoy nos vamos a dar cuenta que somos mucho más ricos de lo que pensamos. Sí. Primero, si el día de hoy usted puede darse cuenta de esa verdad, ya tenemos la mitad. Y lo segundo sería, pues entonces, ya una vez sabiendo que es rico o mucho más rico de lo que se imagina, ¿qué es lo que va a hacer con su riqueza? Les voy a compartir que aquí en Estados Unidos, dependiendo de las fuentes y de los parámetros utilizados para ello, el sueldo medio o el salario medio anual está entre los 45 y 55 mil dólares. 50 mil dólares con 64 o 60 mil, 50 mil con 64 dólares, es una cifra exacta, pero vuelvo a decir, depende de quién la haya hecho y los parámetros considerados para ello. Lo cierto es que muy pocos en nuestro medio quizás puedan contarse dentro de ese grupo. Pero cualquiera que se encuentre dentro de ese grupo quiere decir que pertenece al 0.98. No es ni siquiera un 1%, 0.98% de las personas más ricas del mundo. Piénsalo bien. ¿Usted qué gana? Entre 50 o 55 mil pertenece al 0.98% de las personas más ricas del mundo. Bueno, no nos cansemos, no son muchos los que están ahí, o no somos muchos los que estamos ahí. Hablemos del salario mínimo en Estados Unidos. No es igual para todos o en todos los estados, pero promediando haría un ingreso anual mínimo de 15 mil a 20 mil dólares. De 15 mil a 20 mil dólares el sueldo o salario mínimo. Pero seamos honestos, la realidad es que ese salario mínimo apenas alcanza para la renta o el alquiler de la casa, para la comida y ropa, o comida y algo de ropa, o algo de comida y ropa. Con esto quiero decir e insistir que no es mucho, y en muchos casos, dependiendo del número del grupo familiar, no es suficiente. ¿Qué más podemos decir al respecto? Podríamos decir que ¿cuánto ganará un jardinero? ¿Nadie se ha dedicado a jardinero alguna vez? De manera profesional, en un tiempo prolongado como para tener un estimado. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que un jardinero puede ganar en promedio unos $25,650 al año. Eso quiere decir más que el salario mínimo, de seguro. ¿Por qué? Porque en promedio ellos ganan $12.50 la hora. Hay quienes, si no son muy trabajadores, ganarán menos, pero la gran mayoría también puede ganar mucho más. Y yo pensaba en esto. Esta información no es una información que yo saqué, sino que busqué. Y la información que consigo luego la someto a prueba. ¿Qué tan cierto es? Y yo dije, es cierto. Es cierto. Porque me van a aportar a mí el sacarte de la casa, después de muchos, puede haber probado muchos, pero el más bueno es el que tengo ahorita. Porque hace bien el trabajo y porque cobra bien. Cobra bien, que me conviene a mí también, a eso voy, pero así le cobra a todo el mundo. A eso se dedica 100%. Viene, corta el sacate, lo corta muy bien, me cobra $25 y lo hace en menos de una hora, pero son 2 personas. Entonces dije, efectivamente, cerrémoslo en una hora. 25 dividido por 2, 12.50.
Pero aunque puede ganar mucho, pero para eso sí tendría que trabajar las 40 horas a la semana. A modo adicional puedo decirles que los jardineros trabajan algunos entre 4 hasta 10 horas al día y trabajan 6 días a la semana. Con todo eso, aunque un jardinero puede ganar mucho más, bastante más que el salario mínimo anual, creo que no estaríamos muy de acuerdo en decir que ellos son ricos, ¿verdad? Les voy a mostrar una imagen, porque cuando hablamos de riqueza, a muchos se le viene o esta imagen o el nombre de esta persona, de Rockefeller, John D. Rockefeller Sr. Este hombre tuvo mucho dinero, muchísimo dinero, mucho dinero. Les voy a resumir la historia. Primero, habría que decir, quizás sería importante acotar, que para fines del siglo XX, él fue el primer y único multimillonario. Su fortuna, cuando estuvo en lo más alto, en dólares actuales, considerando la inflación, etcétera, 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 habría sido de 318 mil millones de dólares. 318 billones. Eso quiere decir que es o fue 3 veces más rico de lo que es Bill Gates en el presente. Eso es dinero, ¿verdad? Y habría mucho más que decir de él, pero ¿saben qué es lo que a mí me queda? Que no fue un hombre feliz. Esto ya un poquito al margen, pero no fue. Porque cuando le preguntaban a él, ¿cuánto más? Su felicidad era hacer dinero. Y le preguntaron, ¿cuánto más? Para ser feliz. Y él dijo simplemente, un poquito más. O literalmente, traducido del inglés, decía, $1 más. Just another dollar. $1 más. Hermanos, estamos viendo la riqueza en distintas proporciones. Este es un caso extremo. Pero, ¿qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros? Quizás usted no se ha detenido a pensar, pero en general somos muy afortunados. De hecho, si usted tiene monedas circulando que no usa, que están por ahí dejadas en un lugar, en otro, de feria, de cambio, y usted no las ocupa urgentemente ni a diario, incluso las puede estar guardando en un jarrón, en un vaso o en algo, usted puede considerarse afortunado. Y le voy a decir por qué. Porque bíblicamente, teniendo nosotros techo, comida y abrigo, cualquier excedente lo podemos, bíblicamente hablando, y debemos considerarlo como riqueza. Yo tuve un amigo, y de hecho sí fuimos amigos, nos conocimos, y americano, anglo, y él decía, el dinero es mi Dios. Danny, el dinero es mi Dios, así me decía. Y cada vez que terminaba la jornada de trabajo, pues éramos compañeros, decía, otro día, otro dólar. A veces lo decía en inglés y a veces lo decía en español, hablaba bastante bien español. Claro, si le interesa saber la historia, yo un día en que conoció a Cristo, y un buen día me dijo, Danny, Jesús me habló, después de un grave accidente, por cierto. Solo un poquito más. ¿Por qué hago esta pregunta? No está en pregunta, pero para él era eso. ¿Qué es para nosotros? Aquí tenemos que detenernos un instante antes de seguir y reflexionar, porque probablemente nos hallemos en las mismas condiciones o circunstancias en donde siempre queremos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Si se trata de comida, reconocemos que un poquito más de comida no nos hace bien y que muchos estamos como estamos por querer un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero también hay otro problema con eso. El problema de querer siempre un poquito más nos estaría llevando a una situación de codicia, de avaricia, de ambición. Y aunque alguna de esas, la ambición me refiero específica, no es mala, hermanos, cuando eso viene a nublar nuestro sentido, nuestra conciencia moral, definitivamente entonces ya no solo estaríamos ahí con emociones o con pensamientos de alguna naturaleza neutral, como los valores que se consideran como tal, sino que ya estaríamos ante la presencia de pecado. Uno de los pensamientos de él, y esto es interesante, decía, siempre he tratado de volver cada desastre en una oportunidad, es lo que él decía. Y la verdad es que eso es muy bueno en los negocios.
Pero para que vea usted un poquito más cómo era él y cómo debemos tener mucho cuidado de quién aprendemos, él también decía, si quieren comprar, compra cuando corra sangre por las calles. O sea, en otras palabras, definitivamente aprovecharse o usar, entre comillas, incluso la tragedia de los demás para obtener aún más y más. Era tanto su ambición, su codicia, que llegó a formar monopolio en el mercado petrolero en el mundo entero, y que el propio gobierno de los Estados Unidos tuvo que luchar muchos, no digo cuántos exactamente, porque no los recuerdo, pero muchos años, para lograr disolver eso, para lograr aplacar el que se saliera con las suyas en su codicia y en su ambición, porque pues no estaba dejando nada para los demás. Tercero, aquí comenzamos a ver algo con la historia bíblica. ¿Cuál es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo? Recuerde esto, para comenzar. Y les dijo, cuando vinieron a Él y le preguntaron, tenían una disputa por dinero, un par de hermanos. Y Él les dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién no quiere tener cosas? Todos queremos tener un buen vivir. Pero ¿qué es un buen vivir? Bíblicamente hablando, básicamente hablando, esencialmente hablando, es casa, comida y vestuario. De ahí en más podemos disponer libremente. ¿Qué hacemos con aquella parte de libre disposición? Porque no es para satisfacer una necesidad básica o inmediata. Bueno, de eso tiene que ver con nuestro carácter. Y nuestro Señor Jesucristo advirtió que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida del hombre definitivamente no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si la felicidad verdadera, la felicidad, estuviera en estricta o en directa relación a la cantidad de bienes que una persona posea, pues yo estaría dedicado a eso. Y la verdad es que las evidencias dicen que no es así. Lo que es más, proporcionalmente hablando, existe mayor cantidad de suicidios entre la clase adinerada que en aquella que no lo es. Entonces eso está demostrando claramente que la felicidad no está en los bienes que se poseen, no está en el dinero. La vida, la plenitud de la vida no consiste en eso. Bueno, continúa enseñándoles. Jesucristo también, y aquí les refiere una parábola, les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre rico era necio, y entiéndase, no era necio porque fuera rico, simplemente era necio, y de paso tenía mucho dinero. ¿Sabe usted lo que significa eso? Una persona necia y con poder económico puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas buenas, pero también puede hacer muchas cosas malas. Por eso fuera tan bueno que hubiera muchos cristianos con poder económico para hacer muchas cosas buenas. Pero si usted espera a tener mucho dinero para hacer cosas buenas, ¿cuándo lo va a tener? Nunca. Nunca. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él no va a bendecir de esa manera hasta que primeramente nosotros no demos muestra o prueba de fidelidad y lealtad a nuestro Dios. Ahora es interesante, fíjese el relato que hace nuestro Señor Jesucristo, y en este solo versículo hay información que no se ve a primera vista y que ya está dando por sentado el porqué, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, de este hombre rico o a este hombre rico como un hombre necio. Necio voy a decir porque tenía malos pensamientos o sus pensamientos no estaban bien. Veamos qué nos dice esto. Una parábola, en primer lugar, que es una historia, y nosotros ya estamos acostumbrados a las parábolas porque nuestro Señor Jesucristo enseñaba usando parábolas. Ponía ejemplos de situaciones terrenales para enseñar verdades espirituales. Dice la parábola que, ¿qué cosa? La heredad.
Normalmente nosotros entendemos la heredad como el haber o la hacienda de un hombre. Pero en este caso en particular no dijo el rancho, no dijo la hacienda, no dijo la heredad. ¿Por qué? Porque esa palabra está emparentada de qué otra palabra? Herencia. Entonces el haber o la hacienda de este hombre muy probablemente había sido el resultado de ¿qué cosa? De una herencia. Eso quiere decir que él no creó o él no hizo, entre comillas, la fortuna o la riqueza que él poseía. Así que eso ya es un primer punto para tener presente de que en realidad entonces este hombre no tendría por qué creerse tanto, porque lo que tenía en realidad no lo había hecho él, entre comillas, sino que lo había heredado. Y la otra cosa que debemos tener presente, que la heredad, en este caso ahora como la hacienda, como el haber, como el rancho, ¿qué había hecho? Pero ahora la heredad había producido mucho. No dice que él había hecho esa producción, que él había generado o multiplicado esa riqueza, sino que la heredad había producido mucho, la tierra. ¿Qué es necesario para que la tierra produzca? Bueno y abundantemente. No solo la tierra, no solo trabajar o arar la tierra y preparar la tierra. Tan importante como eso, o más, porque es posterior. Y si no viene esto posterior, no hay nada. El agua y el sol. Y no cualquier agua y no cualquier sol. Tiene que ser agua oportuna y sol oportuno. Cualquiera de los dos, a destiempo o en exceso, puede hacer que se pierda toda una siembra, toda una cosecha. Entonces, esto nos está dando por sentado de que este hombre rico, en realidad, ¿a quién debía su herencia? ¿A quién debía la gran producción? Ahora es interesante también, quiero decir esto, conténtese con lo que tiene. Este hombre estaba insatisfecho. ¿Y nosotros cómo estamos? Creo que es bueno hacer un pequeño alto o un paréntesis, porque en medio de la enseñanza que Jesucristo hace de las riquezas para nosotros, ¿cómo se siente usted? El que no está contento o el que no se contenta va a vivir infeliz toda la vida. Ahora es interesante, la palabra contentarse no significa conformarse. Y parece que estuvieran reñidas. Les voy a decir qué es lo que dice el diccionario acerca de contentarse. Independientemente de lo que usted tenga, dice contentarse, aceptar de buen agrado la cosa que se expresa, la riqueza, aceptar o la condición económica, aceptar de buen agrado la cosa que se expresa, especialmente cuando no es perfecta o no satisface completamente un deseo, ilusión o necesidad. Hermano, hay que contentarse. Gozaos, dice el apóstol Pablo. Ahora es fácil decirlo quizás cuando hay suficiente comida, cuando hay la ropa que se necesita, se tiene un techo y quizás algo más. Pero la enseñanza de nuestro Señor es hacerlo, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Y el apóstol Pablo lo dijo: he aprendido a vivir con poco y a vivir con mucho. Se trata de aprender y se puede lograr. La insensata manera de pensar de este hombre, vamos a analizarla por un instante. En el versículo 17 y 18 que vamos a ver, y él pensaba dentro de sí, bien creído de que todo lo que tenía era por él. Se había olvidado de sus antepasados y se había olvidado de la mano de Dios. Y pensaba él dentro de sí. Si ustedes se dan cuenta, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué problema? Y le voy a decir que ese problema, guardando la proporción, nos ocurre a todos. ¿Cuántos zapatos tiene usted? Yo conozco personas que tienen muchos zapatos. Y no me estoy quejando porque les voy a decir, yo sin querer pues se me han ido acumulando también.
¿Cuánto calzado tiene su closet? ¿Cuántos zapatos regulares? ¿Cuántos zapatos tacuatos? ¿Cuántos tenis? ¿Cuántas botas? Porque hasta eso. Si nos parecemos, a lo mejor nos vamos a entender en esto. Probablemente el que tiene tenis o calzado deportivo tenga más de uno. Las hermanas o las mujeres, si tienen calzado de taco, a lo mejor tienen taco alto, heels, tienen más de uno. Los hombres tienen zapatos de vestir, más de uno. Me refiero. Y si tiene botas, como que espero que no esté hablando yo solamente de mí, pero es mi situación. Y estoy muy lejos de ser un rico, ni siquiera estoy en el 0.98%, y sin embargo es todo lo que tengo. O sea que no es poco, es más de lo que realmente necesito. Y todo lo que uno tiene más allá de lo esencial, de lo estrictamente necesario, nosotros debemos considerarlo riqueza. Y pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Yo le voy a decir, conozco una persona, y esto es como hablar mal, pero no, porque vuelvo a decir, creo que todos estamos un poco en esas circunstancias. Hizo una casa enorme, un closet gigante más grande que el cuarto, y he visto y he conocido más de uno de esos, más grande. De hecho, en otra oportunidad fuimos de la iglesia, grupo de matrimonios, que eran en ese momento más de 20 personas, y alcanzábamos a entrar todos a una vez en el closet. Fuimos al baño, todos cabíamos en el baño. Fuimos a la alcoba, todos cabíamos ahí, más de 20 personas. Y este último caso del que yo les comento, se encargó el esposo de hacer un closet, pero especial para guardar calzado, que cubría toda una pared, no sé, por lo menos unos 50 pares. Y hace poco que van a tener que hacer algo más grande todavía porque ya no hay dónde poner. Es la condición de América, es nuestra condición, es la condición de algunos de nosotros, hasta del que menos tiene más de lo que realmente necesitamos. Hermanos, nomás está mi hijo y no creo que le alegré. Quizá mi padre lo está viendo, ¿no? Mi esposa va a llegar y luego lo va a ver. Pero yo siempre he dicho, no me avergüenzo de decir esto. Hubo cuando ni para un par de zapatos tenía. Y ese par, que me acuerdo de uno de ellos, varios tuvieron la misma historia, los tuve por tanto tiempo que tenían tantos hoyos como no se imaginan. Y esa sola historia es larguísima, pero hermanos, entonces, ¿cómo creo que me siento yo ahora? Así hay millones y millones de personas en el mundo. Así que cuando esté pensando y cuando se le estén cayendo las cosas de la alacena, cuando se le estén cayendo las cosas del refrigerador, no se queje. Hay quienes ni refrigerador tienen. Alacena no saben lo que es eso, porque ponen sobre la mesa lo que compran en el día para comer ese día sin saber que van a comer el día siguiente. Y nosotros tenemos ahí guardadito para, como que aguantamos 2 COVID-19, dicen algunos. Imagínense ustedes. Este hombre pensaba así, y Jesucristo habla de él como un hombre insensato. Pero hasta este momento iremos dándonos cuenta de que no somos muy distintos. Y sin embargo, el relato continúa. Esto haré, decía él, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Los cuartos se llenan. Y dice, ¿saben qué? Vamos a empezar a guardar en el garage. Y por la orillita, por donde se puede, se empieza a guardar. Y después dice, ¿saben qué? Hay que sacar los carros para poder seguir echando cosas. Y después que se llenó el garage, dice, pues vamos a rentar una bodeguita, ¿no? Y después dice, pues hagamos atrás otra bodeguita, porque esa bodeguita que rentamos cuesta caro y está chiquita. Imagínense. Piense usted, ¿qué es lo que más quiere, qué es lo que más le gusta y cuánto tiene de ello? ¿En qué lugar lo tiene? ¿Tiene que hacer un nuevo paso para ello? En fin, continúa el relato. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Una forma insensata de pensar
y por lo tanto una forma insensata de vivir, egoísta, egocentrista y hedonista, solo para sí y para sus deleites y placeres. Y Jesucristo dice, para aquel que no tiene suficiente, dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites y placeres. Pedís para la carne, no para el espíritu. Para este mundo, no para el reino. Entonces, líbrenos el Señor de caer en la situación de este hombre. Sea consciente a dónde va. Si usted no quiere terminar como este, o seguir como este hombre, proporcionalmente hay que tomar conciencia de hacia dónde vamos. ¿Saben lo interesante de esto, hermanos? Recordemos que Dios Todopoderoso no solo es el Creador, sino que también Él es el dador de todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos le pertenece a Él y nosotros somos administradores. Todo lo que tenemos le pertenece a Él, incluso nosotros mismos. Y así como vamos a tener que rendir cuenta de nosotros mismos, que ya lo sabemos, hasta de cada palabra ociosa que haya salido de nuestras bocas, vamos a tener que dar cuenta de nuestra herencia, de nuestra hacienda, de nuestro haber. ¿Qué hicimos con ello? ¿Cómo lo invertimos? Y ahora esto es interesante, cada vez que usted da para el reino, que da para la iglesia, que da para la gloria de Dios, ayudando al necesitado, eso es inversión. Porque ese es un dinero depositado en el reino de los cielos que a usted le dará dividendos aquí y allá por toda la eternidad. Porque nada podemos llevarnos. Lo único que nos vamos a llevar es aquello que hemos dado para el reino de Dios. Porque eso está siendo depositado en el cielo. Y nos exhorta la palabra que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde el hollín y el gorín corrompen, sino que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Está haciendo tesoros en el cielo? Nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada. ¿A qué nos lleva eso? A pensar que debemos tomar sabias decisiones de qué se va a hacer con lo que tenemos aquí y ahora, porque una vez que nos hayamos ido ya no habrá tiempo, y si no lo hicimos, no hicimos el bien que pudimos haber hecho y solamente vamos a crear problemas. Digo esto para todos aquellos que tengan alguna hacienda. Sea consciente a dónde va. Pero Dios, y esto es bien interesante, les voy a contar algo. De todas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo contó o usó para enseñar, en ninguna. Esta es la primera y la única en donde aparece literalmente Dios. Las riquezas, las finanzas, el dinero son tan importantes que en esta historia, importante para la motivación que produce en el individuo, en el ser humano, que en esta historia aparece Dios mismo. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? Neciamente, pensando en nosotros, para nosotros, en el aquí y en el ahora, o estamos viviendo con sabiduría en la economía, en las finanzas, conscientes de que si no ricos, mucho más afortunados que muchos. Ahora, ¿qué importancia tiene también? Voy a agregar, la importancia de tener esto claro es la siguiente: porque nada afecta más la vida espiritual de una persona que cuál sea su concepto o su concepción acerca de las riquezas. Y la persona que no las tiene en sobreestima, entiéndase bien, en sobreestima, pues no se verá afectado ni por la abundancia ni por la escasez. Porque sus pensamientos, sus valores están centrados en otra cosa. Y así debe ser, que no sea más que complacer a Dios, obedecer a Dios y luchar por la extensión del reino, de su reino sobre la tierra. Finalmente el versículo, concluimos con este, dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo no he tenido la oportunidad de, digámoslo así, de ganar,
que yo recuerde, un rico para Cristo, o de hacer cambiar de opinión a un rico. Lo he intentado, amigos, y en este momento vienen dos a mi mente. ¿Cómo lo he intentado? Y ahí uno se da cuenta entonces, por eso somos bienaventurados los que no somos demasiado adinerados, digamos así. ¿Y por qué es más fácil que entre un pobre al reino de los cielos que un rico? Entonces entendemos la relación. Normalmente, si no se tiene esto claro, las posesiones, no importa cuáles sean, van a jugar en contra. Hermanos, vamos a resumir para los que están en casa. Es usted rico, hemos visto, solo un poquito más. Conténtese con lo que tiene, insensata manera de pensar, y sea consciente a dónde va. La pregunta para meditar es: ¿cómo está llamándole Jesús a utilizar lo que tiene para suplir las necesidades de otros? ¿Cómo está llamándole Jesús a hacer eso? Piénselo, porque Dios siempre nos está hablando. La conclusión es: todos recibimos de parte de Dios, y del buen uso de ello para el reino y para la gloria de Dios, todos daremos cuenta. Les invito a ponerse en pie para que hagamos juntos la oración que está a continuación. Y por supuesto, permita al Señor que usted lo pueda hacer de corazón. Leemos juntos. Señor, gracias por satisfacer mis necesidades. Estoy de acuerdo en que lo mío le pertenece. Guíeme a dar de lo que tengo a los que necesitan más. Amén y amén. Sin olvidar que si hay alguno de esos en nuestra familia de fe que dicen la palabra, que debemos preferirles a ellos antes que a los demás. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias.